La silenciosa tranquilidad de Buckingham Palace se hizo añicos. No por un grito, sino por una sola fotografía. El rey Carlos se quedó paralizado, con su té intacto, mientras sus dedos temblorosos trazaban la imagen de la reina Camila, atrapada en un abrazo prohibido con un hombre que juró servir a la corona. En cuestión de horas, los susurros se convirtieron en una tormenta. Las puertas de la bóveda revelaron joyas desaparecidas y el fantasma de Diana pareció resurgir del pasado, exigiendo justicia. Lo que siguió no solo destruiría un matrimonio, sino que sacudiría la monarquía hasta sus cimientos. Esta noche descubrimos el escándalo tan explosivo que obligó a Carlos a desterrar a su propia reina del palacio para siempre. En la tranquila mañana del 25 de junio de 2025, Buckingham Palace se despertó como cualquier otro día. Los guardias cambiaron de puesto con precisión militar. Los sirvientes se movían silenciosamente por los pasillos dorados, y el rey comenzó su día con su habitual taza de Earl Grey. Sin embargo, el destino tenía algo más planeado. Una carpeta delgada colocada inocentemente entre los documentos de rutina estaba esperando en su escritorio. Era simple, sin marcar y parecía inofensiva. Sin embargo, en su interior yacían las semillas de la traición que alterarían para siempre la Casa Real. Cuando el rey Carlos abrió la carpeta, su mundo se derrumbó. Las fotografías del interior eran nítidas, innegables. Mostraban a la reina Camila en un retiro privado cerca de Windsor, con los brazos entrelazados con Edward Langley, un hombre que había servido fielmente a la corona durante años. Su cercanía, las copas de vino sobre la mesa, la intimidad en sus expresiones, no había forma de explicarlas. Camila le había dicho que estaba en un retiro de bienestar, buscando tranquilidad. Pero la verdad, que se reflejaba en las imágenes brillantes, contaba una historia diferente. Una de secreto y engaño. Al principio, Carlos trató de resistir la ola de sospechas. Quería creer en sus palabras para descartar la evidencia como un malentendido. Pero la seguridad del palacio confirmó la autenticidad de las fotos. Los registros de viaje coincidían con la llegada y la partida de Edward. El momento se alineaba perfectamente. Esto no era una invención de la prensa sensacionalista. Era la verdad documentada por los propios ojos vigilantes del palacio. En el silencio de su estudio, los pensamientos del rey se volvieron hacia el pasado. Recordó la agonía del escándalo durante los años de Diana, el implacable resplandor de la prensa, la forma en que la confianza, una vez rota, nunca puede restaurarse por completo. Ahora la historia parecía repetirse. Solo que esta vez era peor. Camila no solo lo había traicionado como esposo, había susurros de algo aún más oscuro. La carpeta contenía más que fotografías. Los informes adjuntos sugerían que Camila había obtenido acceso no autorizado a la bóveda de reliquias reales semanas antes. Un baúl cerrado había salido del palacio sin documentación ni permiso. Nunca fue devuelto. La sospecha se intensificó cuando la vigilancia mostró su vehículo fuera de la suite Windsor, donde ella y Edward se hospedaron. Su baúl fue descargado, pero no existía ningún registro de su regreso. El baúl desaparecido, las fotografías, el secreto, piezas de un rompecabezas que encajaban, apuntando a una traición no solo de un hombre, sino de la propia monarquía. Carlos se sentó en silencio, mirando la evidencia. La confianza que tanto le había costado reconstruir con la nación después de la muerte de Diana, ahora se tambaleaba al borde del colapso.
Su matrimonio ya no era un asunto privado. Esto era un ataque a la memoria de Diana, a la dignidad de la corona y a los valores que la monarquía debía defender. El rey sabía que llegaría el momento de la confrontación, pero por ahora permaneció paralizado, mirando las imágenes condenatorias, dándose cuenta de que la mujer que una vez había defendido a toda costa podría ser ahora la misma fuerza que destrozaba a la familia real. Y así comenzó el desmoronamiento, una tormenta oculta tras los muros del palacio, que pronto estallaría en el escándalo más impactante de la historia real moderna. La investigación del palacio se amplió rápidamente después de que se revelaron las fotografías. Lo que había comenzado como susurros de una aventura pronto se transformó en un misterio más profundo y preocupante. El 22 de abril, semanas antes del retiro de Windsor, Camila había sido registrada entrando en la bóveda de reliquias reales. Su explicación en ese momento fue simple: investigación del patrimonio, un asunto de rutina. Pero los registros contaban otra historia. Habían accedido así a la bóveda varias veces en cuestión de días, permaneciendo durante horas. Y luego llegó la revelación más condenatoria. Un baúl cerrado salió del palacio en su posesión sin autorización, sin documentación y sin retorno. Carlos ordenó a sus ayudantes más confiables que rastrearan el baúl desaparecido. Descubrieron que fue entregado directamente a la suite Windsor, donde Camila y Edward habían sido fotografiados. La vigilancia confirmó el vehículo, la descarga, el secreto. Los miembros del personal, atados por un miedo tácito, no se habían atrevido a cuestionarlo. El baúl se desvaneció en el silencio, tragado por las sombras de los pasillos reales y los retiros privados. Cuando el equipo de seguridad contrastó los registros de inventario, la verdad se hizo innegable. Faltaban 2 reliquias invaluables: los pendientes de oruga de Diana y el collar Spencer, valorados en más de 600.000 euros. Estas no eran joyas ordinarias. Para el mundo exterior, representaban riqueza, pero para Carlos llevaban memoria y legado. Eran de Diana, una vez brillando bajo el flash de las cámaras, adoradas por una nación, ahora desaparecidas en circunstancias demasiado dolorosas para ignorar. Carlos se sentó frente a los informes con incredulidad. La idea de que Camila pudiera traicionarlo personalmente ya era una agonía suficiente, pero la idea de que hubiera violado la memoria de Diana lo dejó sacudido hasta la médula. El nombre de Diana no era solo un fantasma en Buckingham Palace. Era una presencia viva en los corazones de millones que la habían amado. Una mujer que el público todavía consideraba intocable. Perturbar ese legado era profanar algo sagrado. La investigación presionó aún más. Una tableta encontrada escondida en las habitaciones privadas de Camila reveló mensajes encriptados entre ella y Edward. Las palabras no eran solo afectuosas. Estaban llenas de intenciones, con menciones de quedarse con lo que se había tomado y construir una nueva vida desatada por la corona. Cada línea cortaba a Carlos más profundamente. No solo fue traicionado como esposo, sino como rey. La propia corona había sido socavada desde dentro. En estos descubrimientos, Carlos se enfrentó a una verdad devastadora. Su reina consorte ya no era una compañera, sino una responsabilidad, enredada en secretos que podrían destruir la frágil credibilidad de la monarquía. Su silencio se convirtió en su escudo. Habló poco con nadie, prefiriendo la soledad mientras reproducía la voz de Diana en la memoria, las promesas que una vez había hecho y las advertencias que había ignorado. Sin embargo, el rey no era un hombre que actuara imprudentemente.
Comprendió el peso de cada movimiento. Este escándalo no podía estallar sin consecuencias. Un paso en falso invitaría al caos de la prensa y del público por igual. Por ahora esperaría su momento, reuniría más pruebas y se prepararía para una confrontación que sacudiría los muros del palacio. Pero en su interior, la decisión ya se estaba formando. La traición de Camila había ido más allá de la reparación. La monarquía no podría sobrevivir bajo su sombra. En la noche del 1 de julio de 2025, el palacio parecía tan sereno como siempre. Los turistas se reunieron en las puertas. Los guardias permanecieron inmóviles con sus uniformes rojos y los candelabros del interior ardieron suavemente con luz dorada. Pero detrás de los pesados muros de Buckingham Palace, una tormenta estaba a punto de desatarse. El rey Carlos había enviado un mensaje a la reina Camila para que se reuniera con él en la Sala Azul, una solicitud que llegó sin previo aviso, despojada de ceremonia. Cuando Camila entró, la atmósfera cambió inmediatamente. Las pesadas puertas se cerraron tras ella con un golpe sordo. Carlos despidió al personal con un gesto de la mano, dejándolos a los dos solos en la vasta cámara resonante. El silencio se sintió aplastante, casi sofocante. Por una vez, esto no era marido y mujer, ni siquiera rey y reina. Esto era un acusador y la acusada. Carlos no gritó. No alzó la voz. Su tono tranquilo era más pesado que cualquier grito de ira. Sobre la mesa pulida frente a él, yacía una colección de carpetas, fotografías, registros de vigilancia, mensajes codificados e informes de inventario de la bóveda real. Los empujó a través de la mesa hacia ella. «¿Quién es él?», preguntó. Su voz tranquila pero penetrante como el acero. Camila se congeló. Sus labios temblaron mientras trataba de recomponerse. Tartamudeó sobre viejos conocidos, retiros de bienestar y las interminables obligaciones de Carlos con el Parlamento. Pero sus palabras sonaron huecas, dispersas, desconectadas. Nada se alineaba con la evidencia. El rey escuchó sin interrupción, sus ojos firmes, su silencio insoportable. Luego abrió otra carpeta. Esta contenía registros de la bóveda, fechas, horas, códigos de entrada, todo registrado con precisión. Mostraban el acceso repetido de Camila a la cámara de reliquias, incluida la extracción del baúl no registrado. Carlos leyó los detalles en voz alta, cada palabra como una hoja. Su compostura se resquebrajó. El color se drenó de su rostro. Bajó los ojos, incapaz de sostener su mirada. Las revelaciones cortaron más profundamente cuando Carlos mencionó las joyas perdidas, los pendientes de perlas de Diana, regalos de Qatar en 1986, habían desaparecido. El collar Spencer, un tesoro nacional, había desaparecido. Y solo días antes, los pendientes de Diana habían sido vistos en público, colgando de las orejas de la hija de Camila, Laura López. Cuando Carlos exigió una explicación, Camila no ofreció ninguna, solo lágrimas, cayendo silenciosamente, su voz rompiéndose con la insistencia vacía de que todo era un malentendido. Pero Carlos sabía mejor. Esto no fue un accidente. Fue una traición no solo a la confianza, sino a la propia memoria. Robar del legado de Diana era herir a la monarquía en su corazón. El tono del rey se hizo más pesado. El dolor reemplazó a la ira. El nombre de Diana vive no solo en estas salas, dijo, sino en los corazones de millones. Profanar esa memoria es imperdonable. Esa noche, Carlos confió en su ayudante más cercano.
Habló no como un soberano, sino como un hombre agobiado por la traición. Sintió el peso de la dignidad de su difunta madre, de la presencia fantasmal de Diana y de las expectativas del pueblo que pesaban sobre él. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Camila perdería sus privilegios, su acceso, su lugar en el santuario interior de la vida real. Y, sin embargo, el escándalo apenas estaba comenzando. 4 días después, el 29 de junio de 2025, el palacio organizó un almuerzo tranquilo en honor al rito benéfico de la princesa Charlotte. No fue un gran evento, solo 32 invitados cuidadosamente elegidos, miembros de la familia y ayudantes cercanos. La atmósfera era cálida, íntima y llena de risas suaves. Sin embargo, debajo de la plata pulida y la conversación educada, otra revelación estaba a punto de golpear como un rayo. Catherine, la princesa de Gales, entró en la habitación con un vestido azul claro que una vez perteneció a Diana, usado por ella durante una gala benéfica en 1900. El gesto fue sutil pero poderoso. Un homenaje a la suegra que nunca conoció. Una señal de que el legado de Diana todavía guiaba a la familia. Los ojos de Catherine, agudos y observadores, escudriñaron la habitación con tranquila elegancia. Y luego lo vio. Laura López, la hija de Camila, estaba sentada casualmente junto a una ventana, vestida con ropa sencilla, pero sus pendientes llamaron la atención de Catherine de inmediato. No eran perlas ordinarias, eran de Diana. 3 delicadas perlas coronadas con pequeños diamantes, brillando a la luz del sol. Los instintos de Catherine se agitaron. Los reconoció al instante. Habían sido catalogados y conservados en la bóveda real, apartados para la herencia de la princesa Charlotte. Nadie más tenía derecho a usarlos. Manteniendo la compostura, Catherine hizo una señal discreta a su asistente, quien buscó el catálogo de reliquias reales de los archivos. En cuestión de minutos, la verdad fue confirmada. Los pendientes coincidían exactamente, hasta el broche y el número de registro original. Eran inconfundiblemente de Diana. El corazón de Catherine se hundió. Esto era más que una violación de la etiqueta. Esto era robo, traición, desfile a la vista de todos. Ella no causó una escena. Catherine entendió la gravedad del momento. En cambio, esperó pacientemente hasta que el momento fue el adecuado. A las 12:42 p.m. se volvió con calma hacia Laura y preguntó en un tono firme y educado: ¿Puede decirme dónde consiguió esos pendientes? La habitación se congeló. La conversación se detuvo a mitad de la frase. Laura vaciló, su rostro palideciendo mientras tartamudeaba una explicación. Dijo que habían sido un regalo de su madre, transmitido como si fueran suyos para dar. Catherine no discutió. Simplemente instruyó al experto en gemas del palacio, ya alertado debido al aumento de la seguridad, para que los verificara. En el plazo de 1 hora, los resultados fueron concluyentes. Los pendientes eran auténticos, registrados oficialmente por última vez en marzo de 2023 y nunca destinados a salir de la bóveda. El silencio en la habitación era sofocante. Los invitados intercambiaron miradas, los sirvientes bajaron los ojos y una sensación de temor llenó el aire. Más tarde esa noche, Catherine le susurró solo una palabra a William cuando regresó de un compromiso. Confirmado. Esa única palabra llevaba todo el peso de lo que había sucedido. El descubrimiento marcó un punto de inflexión. Ya no era sospecha o rumor. Las joyas de Diana,
habían sido robadas y exhibidas por aquellos sin ningún derecho legítimo. La integridad de la monarquía había sido violada frente a su propia familia, y Catherine, siempre la silenciosa guardiana, había captado la traición en el acto. A partir de ese momento, el palacio no pudo contener la tormenta. En la tarde del 3 de julio de 2025, Buckingham Palace parecía tan majestuoso e inquebrantable como siempre. Los turistas se agolpaban fuera de las puertas, las cámaras parpadeaban, los niños señalaban a los guardias con sus uniformes escarlata. Los salones de mármol del palacio brillaban bajo la luz del verano, y para el ojo público todo parecía estar bien dentro de la monarquía. Pero en lo profundo de sus muros, escondida de las miradas curiosas del mundo, la familia real estaba a punto de enfrentar uno de los ajustes de cuentas más graves de su historia moderna. En una cámara fuertemente custodiada, 5 personas se reunieron alrededor de una mesa de madera ornamentada. El rey Carlos III, el príncipe William, la princesa Catherine, la princesa Anne y un asesor real senior. Sin prensa, sin asistentes, sin sirvientes. La gruesa puerta se cerró tras ellos con un eco, sellando la habitación en silencio. Los archivos sobre la mesa estaban apilados cuidadosamente, pero el peso que llevaban podía aplastar reputaciones, relaciones y legados. El rey Carlos, con el rostro ilegible, abrió la reunión sin cumplidos. Expuso las pruebas, fotografías de Camila con Edward Langley, informes de seguridad que confirmaban su acceso no autorizado a la bóveda real, y la autenticación experta de los pendientes robados de Diana, vistos en Laura López durante el almuerzo. Dijo poco, pero su voz tembló bajo la tensión de la traición. Cada documento que presentaba no era solo prueba de una mala conducta, era prueba de que la confianza se había evaporado. La princesa Anne, generalmente serena y pragmática, no pudo ocultar su furia. Su mandíbula se tensó, sus ojos fríos por la ira contenida. Aunque su voz se mantuvo firme, llevaba el peso de generaciones de deber real. Lo calificó no solo como una traición personal al rey, sino como un crimen contra la memoria, contra Diana, contra la santidad de la propia monarquía. Para Anne, esto era más que un escándalo. Fue una profanación. William permaneció en silencio durante largos minutos, con las manos fuertemente entrelazadas, la mirada fija en la mesa. Cuando finalmente habló, fue con una tranquila convicción que silenció la habitación. La corona no puede sobrevivir con la confianza fracturada, dijo. Sus palabras fueron tranquilas, pero detrás de ellas estaba el dolor de un hijo que ya había perdido a su madre por la agitación del palacio, décadas antes. Ahora su memoria estaba siendo manchada de nuevo, y no podía permitir que la historia se repitiera. A su lado Catherine permaneció digna, su presencia firme e inquebrantable. Ella no alzó la voz. En cambio, colocó un archivo recién compilado sobre la mesa, un inventario fresco de la bóveda, catalogando cada artículo faltante. Su silencio dijo más que las palabras. Estaba lista para asumir la responsabilidad de proteger lo que Diana había dejado atrás, incluso si eso significaba enfrentarse públicamente a Camila. El rey escuchó. Luego dio sus órdenes, cada una precisa y final. Con efecto inmediato, a Camila se le prohibió entrar en cualquier residencia real. Su equipo de comunicaciones fue reasignado. Los códigos de acceso a las bóvedas se restablecieron antes de la medianoche. Sus privilegios ceremoniales fueron suspendidos y su destacamento de seguridad retirado.
Mantendría el título de reina consorte de nombre, pero en la práctica fue borrada de la vida real. Fue una decisión tomada no con ira, sino con dolor. Carlos había tratado durante décadas de construir estabilidad, de reconciliar sus elecciones con las expectativas de la nación. Pero ahora, con el legado de Diana robado y la lealtad de Camila hecha añicos, no tenía más remedio que proteger la corona. Tuvo que sacrificar a su reina. Más tarde esa noche, Camila recibió la decisión del rey por escrito. Un sobre sellado entregado a Clarence House a mano llevaba la firma de Carlos. La carta fue breve, pero al final, 3 palabras escalofriantes estaban escritas de su puño y letra. La confianza se ha perdido. Durante siglos, Buckingham Palace había soportado guerras, abdicaciones y escándalos. Pero esto era diferente. Esto fue una traición desde dentro, una herida infligida en el corazón de la monarquía. Y aunque las puertas del palacio permanecieron cerradas, la tormenta ya estaba retumbando más allá de sus muros. En cuestión de días, el mundo lo sabría. El día en que murió la confianza marcó no solo la caída de una reina, sino el surgimiento de un ajuste de cuentas que remodelaría a la familia real para siempre. Para el 6 de julio de 2025, el secreto dentro de Buckingham Palace ya no podía sostenerse. Al amanecer, la portada del Times llevaba un titular que envió ondas de choque a través de Gran Bretaña y más allá. Reina Camila en aventura secreta y escándalo de robo de joyas. La historia era más que un chisme. Incluía fotografías autenticadas por la seguridad del palacio de Camila y Edward Langley, tomados de la mano en un retiro privado de Windsor. El artículo expuso no solo una supuesta aventura, sino también informes detallados de la bóveda real que mostraban entradas no autorizadas, reliquias faltantes y tesoros robados que una vez pertenecieron a la princesa Diana. Para el público, esto no se trataba simplemente de joyas. Se trataba de traición. La memoria de Diana permaneció sagrada, intocable a los ojos de millones. Ver su legado robado y desfilado en los oídos de la hija de Camila fue una violación que caló hondo en el corazón de la nación. En cuestión de horas, las redes sociales se encendieron como un incendio forestal. Hashtags como reina infiel, Diana merecía algo mejor y no mi reina, fueron tendencia en todo el mundo. Videos virales compararon a Laura López usando los pendientes de perlas y diamantes con el retrato icónico de Diana, de 1986. Los subtítulos decían: Historia robada ante nuestros ojos. En menos de mediodía, el clip tenía 5 millones de visitas. Las cadenas de televisión se apresuraron a cubrir la historia. La BBC interrumpió la programación con un especial en vivo titulado La reina que cruzó la línea. Los tabloides fueron despiadados. El Daily Mail gritó: «¡Legado saqueado!». Otro periódico declaró: «Traicionando a Diana 2 veces». El titular más devastador decía simplemente: «La caída final de Camila». Dentro del palacio, reinaba el caos. Los asesores trabajaron frenéticamente, redactando declaraciones, reasignando personal e intentando contener las consecuencias. Los correos electrónicos volaron a medianoche. Las reuniones se extendieron hasta las primeras horas de la mañana, y cada pasillo resonó con susurros. La decisión, antes privada, del rey había estallado en un escándalo global, y la monarquía quedó expuesta. Las encuestas publicadas el 7 de julio revelaron el daño. El índice de aprobación de Camila se desplomó al 21%, el más bajo desde que ingresó por primera vez a la familia real.
En marcado contraste, la popularidad de Catherine se disparó al 85%, y el público la llamó la verdadera guardiana del legado de Diana. Incluso la joven princesa Charlotte fue aclamada como un símbolo de esperanza, el futuro inocente de la corona. Para muchos, esto fue más que un escándalo. Fue justicia retrasada, finalmente servida. Diana, agraviada en vida, pareció reivindicada en la memoria. Los ciudadanos que una vez sintieron ira hacia la monarquía, ahora vieron en Catherine y William la posibilidad de renovación. A puerta cerrada, el mundo de Camila se redujo al silencio. De vuelta a Raymil House, su finca privada, vivía en casi total aislamiento. Sus pertenencias fueron empacadas, sus ayudantes despedidos, su seguridad eliminada. Durante días, se sentó sola, con las cortinas corridas, su teléfono apagado. Los vecinos informaron haberla visto solo una vez, mirando por la ventana, pálida y sin palabras, como si se hubiera convertido en piedra. Mientras tanto, el palacio se movió con fría eficiencia. Los códigos de seguridad fueron reescritos, las cerraduras de las bóvedas cambiadas y los horarios ceremoniales reestructurados para borrar la presencia de Camila. Su nombre desapareció de los programas oficiales, su imagen eliminada silenciosamente de las exhibiciones del palacio. Aunque todavía ostentaba el título de reina consorte, en realidad era una exiliada. El contraste no podría haber sido más vasto A medida que Camila se desvaneció en la oscuridad, la estrella de Catherine brilló más que nunca. Los periódicos elogiaron su compostura durante el almuerzo, su ojo agudo que detectó los pendientes robados de Diana y su tranquila dignidad frente al caos. Los programas de entrevistas debatieron si Catherine debería tener una mayor influencia en la toma de decisiones reales. Las encuestas sugirieron que el público la veía no simplemente como una consorte, sino como una reina por derecho propio. Para el rey Carlos, el escándalo fue tanto una tragedia como un punto de inflexión. A solas en su estudio, firmó las órdenes finales que separaron a Camila de la vida real. Su mano tembló, no por vacilación, sino por el peso de la historia. Había sacrificado a su esposa para proteger la corona, una elección que nunca había imaginado hacer. La monarquía había sobrevivido a abdicaciones, divorcios y muertes, pero este escándalo fue diferente. Fue íntimo, crudo, una herida abierta en el corazón mismo de la familia real. Y, sin embargo, en las cenizas de la traición, había surgido una nueva figura de esperanza. Catherine, la guardiana silenciosa, ahora se erigía como el pilar inquebrantable del futuro de la corona. La pregunta persistió en el aire, susurrada a través de Gran Bretaña y más allá. ¿La caída de Camila finalmente había cerrado las heridas de Diana? ¿O había abierto nuevas cicatrices que la monarquía nunca curaría? En la mañana del 7 de julio de 2025, el destino de la reina Camila fue sellado con un trazo de pluma. Precisamente a las 8:15 a.m., el rey Carlos convocó a su secretario privado, Sir Giles, a su estudio. El rey parecía exhausto, su rostro demacrado pero decidido. Sin ceremonia, entregó una orden firmada que borraría efectivamente a Camila de la vida real. El documento era simple, pero sus consecuencias fueron monumentales. La orden declaró que Camila perdería todos los roles ceremoniales. Se le prohibió ingresar a la bóveda real. Se le despojó del acceso a los consejos confidenciales y se le eliminó de todos los programas reales oficiales.
Aunque el título de reina consorte permaneció ligado a su nombre, ahora era hueco, una reliquia sin poder, sin reconocimiento, sin sustancia. El personal del palacio ejecutó las órdenes rápida y silenciosamente. Los códigos de seguridad en Buckingham y Windsor fueron cambiados. Las cerraduras fueron reemplazadas. Sus ayudantes fueron despedidos uno por uno con el pretexto de la reestructuración. Su equipo de comunicaciones fue reasignado a otros miembros de la realeza, dejándola sin voz ni plataforma. A las 6 p.m. de ese mismo día, sus pertenencias fueron discretamente empacadas en un convoy de vehículos negros. Sin fanfarria, sin despedida, Camila fue conducida a Raymil House, su finca privada en Wiltshire. No hubo un anuncio oficial de exilio, pero la realidad fue innegable. A partir de ese día, a Camila se le prohibió pisar terrenos reales sin el permiso escrito del rey. El palacio que una vez fue su mundo era ahora una fortaleza prohibida. La vida en Raymil House fue un cruel contraste con la grandeza que una vez disfrutó. La finca era cómoda, pero no era un palacio. Durante 2 días, Camila vivió en un silencio casi total. Las cortinas permanecieron corridas, su teléfono apagado. Los sirvientes que una vez atendieron todos sus caprichos se habían ido. Solo el ruido ocasional de las breves visitas de sus hijos rompió la quietud. Pero incluso Tom y Laura llegaron y se fueron rápidamente, evitando a la prensa y negándose a quedarse. Los vecinos describieron la casa como inquietantemente silenciosa. Un conductor de toda la vida confió más tarde que el viaje de Londres a Wiltshire fue el más largo de su carrera. Camila se sentó rígida y pálida en el asiento trasero, con los ojos fijos en el campo ondulado, los labios apretados con fuerza. No se pronunció una sola palabra durante el viaje. Era, dijo, como si un fantasma hubiera sido llevado a casa. Mientras tanto, dentro de Buckingham Palace, Carlos se dirigió a sus asesores más cercanos en privado. Su voz llevaba el tono de un hombre que había perdido más que un compañero. Había perdido la fe, la dignidad y la confianza. Le recordó que ningún individuo, por cercano que fuera, podía estar por encima de la monarquía. Para enfatizar el punto, colocó la orden firmada en su escritorio junto a los retratos de la reina Isabel II y la princesa Diana, símbolos de las 2 mujeres cuyos legados habían definido su vida, uno de deber, el otro de amor y tragedia. Fuera de los muros del palacio, la narrativa ya se había cambiado. Los periódicos ya no especularon. Pronunciaron el juicio. El nombre de Camila se convirtió en sinónimo de traición. Los programas de entrevistas diseccionaron cada decisión que había tomado, cada expresión que había usado en público, cada intento que había hecho para ganarse la aprobación de la nación. El veredicto fue unánime. Ella que había fallado. Para Camila el silencio de Raymil era sofocante. Una vez celebrada en ceremonias y banquetes de estado, ahora vivía como una reclusa. Los grandes vestidos fueron guardados, los joyeros vacíos. Su reputación se había derrumbado, su influencia extinguida. Cada día que pasaba se sentía más pesado, como si no viviera en el exilio, sino en un mausoleo de su propia creación. Y sin embargo, mientras Camila se desvanecía, Catherine florecía. La opinión pública la aclamó como la verdadera guardiana del legado de Diana. La tranquila fuerza de Catherine, sus agudos instintos y su inquebrantable compostura durante la crisis la convirtieron en una heroína a los ojos del pueblo. La monarquía, una vez amenazada por el escándalo,
ahora parecía estabilizada por su presencia. La silenciosa caída de Camila marcó más que el final de su capítulo real. Simbolizó un cambio dentro de la propia monarquía, de la desconfianza y la traición a la renovación y la protección. La corona había sido empañada, pero una nueva guardiana ya estaba surgiendo, lista para protegerla de las tormentas que se avecinaban. En la mañana del 8 de julio de 2025, el enfoque de la monarquía cambió. Mientras Camila permanecía en silencio en Rey Milhouse, despojada de su influencia y dignidad, los ojos del mundo se volvieron hacia Catherine, la princesa de Gales. A las 10:30 Ekeke entró en la bóveda real en el castillo de Windsor, acompañada solo por Lady Alan Moore, la principal archivista de la corona. El aire en el interior era frío, las paredes revestidas con siglos de historia conservados en cajas de terciopelo y vitrinas. Catherine caminó lentamente, con la mirada fija en la sección dedicada a Diana. Pieza por pieza, inspeccionó los tesoros, el collar Spencer, el broche de zafiro, los delicados pendientes de perlas, incluso una carta que Diana había escrito a William en Medite. Con cuidado, confirmó su seguridad, marcando cada artefacto contra el registro oficial. Cuando llegó al final del catálogo, Catherine emitió una orden. Nuevas cerraduras, nuevos códigos y acceso restringido. A partir de ese día, solo ella, y con el tiempo, la guardiana real de la princesa Charlotte, tendrían permiso para entrar. El legado de Diana ya no sería vulnerable. Antes de irse, Catherine colocó un pequeño sobre la mesa de terciopelo. En su frente había escrito de su propia mano: «A Charlotte, amor, coraje y recuerdo de tu madre». Aquellos que lo presenciaron más tarde describieron el momento como más poderoso que cualquier discurso, un acto silencioso de protección que llevaba el peso de generaciones. Esa noche, Kensington Palace publicó 2 fotografías oficiales. En la primera, Catherine estaba de pie en las puertas de la bóveda, tranquila, digna, su expresión resuelta. En la segunda, la princesa Charlotte sostenía una foto enmarcada de su abuela Diana, sonriendo suavemente mientras la luz del sol se filtraba por la ventana. En 48 horas, las imágenes fueron compartidas más de 32 millones de veces en línea. La ley de #LegacySecured fue tendencia en todo el mundo. El sentimiento público cambió drásticamente. Una encuesta publicada el 9 de julio reveló cifras extraordinarias. El 85% de Gran Bretaña creía que Catherine debería desempeñar un papel más importante en la toma de decisiones reales, mientras que el 72% sentía que algún día debería ser reina por derecho propio, elegida no solo por matrimonio, sino por mérito. El escándalo que había amenazado con desestabilizar la monarquía, paradójicamente, había fortalecido sus cimientos al elevar a Catherine como su ancla moral. Mientras tanto, la ausencia de Camila habló más fuerte que las palabras. Su nombre fue eliminado de los horarios oficiales, su imagen borrada de los programas del palacio, sus deberes reasignados a otros miembros de la realeza. A los ojos del público, ya no era reina consorte, sino una exiliada, una sombra que se desvanecía de la historia. Los periodistas describieron su existencia en Raymil como una penitencia silenciosa. Sus ventanas cerradas, su voz inaudita. Para Carlos, el costo del escándalo fue tanto personal como político. Había sacrificado la compañía para preservar la monarquía. Sin embargo, en Catherine, vio asegurado el futuro de la corona.
Su mano firme, su compostura inquebrantable y su conexión con la memoria de Diana habían reconstruido la confianza que la traición de Camila había destrozado. El 10 de julio de 2025, el mundo ya no hablaba del escándalo de Camila en susurros. Era el titular de todos los periódicos, el tema de cada transmisión, el tema de un debate interminable. Y, sin embargo, la monarquía no se derrumbó. En cambio, se adaptó, evolucionando bajo la influencia silenciosa pero innegable de Catherine. Ya no era solo la esposa de William. Ya no era simplemente la futura reina consorte. Se había convertido en la guardiana de la memoria de Diana, la protectora de la herencia de Charlotte y el símbolo inquebrantable de resistencia dentro de la familia real. El ascenso de Catherine marcó no solo el final de un escándalo, sino el comienzo de un nuevo capítulo, donde Camila había caído. Catherine se había levantado. No a través de la ambición, sino a través del honor, a través de la vigilancia y a través de la admiración inquebrantable del pueblo. Mientras Buckingham Palace brillaba bajo el sol de la tarde, sus sombras largas a través del patio, la monarquía se encontraba en una encrucijada. La traición se había encontrado con la justicia. El silencio había dado paso a la verdad. Y en el corazón de la corona había surgido una nueva protectora, lista para guiarla hacia el futuro. La pregunta que persistió ya no era sobre Camila. Se trataba de Catherine. ¿Transformaría su tranquila fuerza a la monarquía en algo que nunca antes había sido? Una corona no solo llevada por el deber, sino abrazada por el amor y la confianza.